gobernador otra vez de Chubut, Neve, hizo un reclamo, Rosa Chiquichán, una diputada de Huelche, también hizo el reclamo, y se empezó a poner en agenda el reclamo de los restos de Inacayal. Veíamos a Tafá en la otra foto, la vemos de vuelta, Margarita, y allá la esposa, la mujer es propiedad, ¿no? Pero la compañera de Inacayal, de quien ni siquiera hay registro de su nombre. Nosotros, desde nuestra ideología, ¿no? Nosotros sabemos que toda ciencia uno la empuña con una ideología. La generación del 80, esa ideología positivista es la del Perito Moreno. Nosotros desde nuestra ideología consideramos a los pueblos originarios, a nosotros, como parte de la clase de los oprimidos, los pueblos originarios con una doble opresión, que es la opresión que se ejerce desde el racismo, que este es el centro principal de difusión del racismo, ¿no? Son primitivos, salvajes, son sucios, feos, dirían algunos, y se lo justifica desde la pseudociencia. Y la mujer es una tercera opresión, ¿no? La de género, son olvidadas hasta su nombre, son olvidadas en el momento de una reparación histórica, se llevan al ronco y dejan a la mujer, son olvidadas hasta por los reparadores de la historia. Bueno, acá vemos, vamos a avanzar bastante rápido, hicimos una reconstrucción fotográfica, tampoco tanto. Una reconstrucción fotográfica que incluye fotografías de Alemania, que vemos donde algunas fotografías que en la actualidad están así, en un momento estuvieron rotas, etc. Pero lo importante que quería demorarme un segundo en esta, es que ya acá se ve el detalle de un sablazo que ha recibido Margarita. Nosotros analizamos, ahora sí la siguiente, Miguel, la historia de las comunidades libres, los viajeros, Cook, Muster, etcétera, el Perito Moreno mismo, que han visitado estas comunidades en territorio, los partes militares, la historia militar de la captura, después dentro del museo, y el cuarto momento es el de la muerte, ¿no? Y el quinto de la restitución. Son 4 o 5 momentos que diferenciamos. En los registros escritos de los viajeros nunca en las descripciones de Margarita se nombra ese sablazo. Suponemos que es en ese momento de la captura traición, esta comunidad fue traicionada. Se la llamó a parlamentar, se los atacó cuando estaban discutiendo si parlamentaban o no, y fueron llevados caminando desde cerca de Esquel, de Teca, hasta Carmen de Patagones, y llevados en el buque Villarino hasta Capital, y fueron ahí encerrados en las prisiones donde van al museo, con infinidad de vejámenes en el camino. Suponemos, creemos que esos sablazos que presenta Margarita son de esos momentos. Bueno, Margarita es la otra persona que está denunciada en esa denuncia gravísima del diario. Murió el 21 de septiembre de 1887, es una primavera trágica para las comunidades dentro del museo, y terminó Margarita en la vitrina del Museo de La Plata, donde había 80 hombres y mujeres armados sus esqueletos y más de 1000 cráneos de los líderes y hombres y mujeres de las comunidades originarias de la Argentina. También murió 11 días después de Margarita, la esposa del Ronco Inacayal. También fue llevada a las vitrinas del museo. Algunos de estos restos estaban todavía en el 2006. Tafá, que yo les decía, recuerden la fotografía tapada, toda tapada. La única fotografía individual se la ha obligado a descubrirse el pecho. Una antropóloga en el 2008, Ricard, plantea que Tafá posa con el pecho desnudo a pedido del fotógrafo, una manera más de denigrarla. Es evidente por la diferencia de color de la piel que la India no acostumbraba a andar desnuda. Si nosotros queremos, como quiso, si quisiéramos, como quiso el Perito Moreno, demostrar, entre comillas, ¿no?, que eran salvajes, primitivo, una forma de mostrar los salvajes sin contexto social, con esos telones de fondo, desnudos, que es la imaginación del aborigen desnudo, del indígena desnudo, así los imaginamos salvajes, pero ellos tenían la usanza de la época ya, ¿no? Hoy no vamos a pedir que anden sin celulares, sin ropa. En 1884 también estaban adaptados a esa época. Bueno, esas son las mascarillas mortuorias. La investigación fue bastante en exposición profunda en el museo, y encontramos esto. Nosotros pedimos reunificar los restos de Margarita, de la mujer de Inacayal, para que no pase lo que había pasado en la restitución de Inacayal, que habían olvidado, entre comillas, se habían olvidado, habían retenido el cuero cabelludo, el cerebro, y encontramos que habían transformado a estas personas en objetos. Margarita era un cuero cabelludo, un cerebro, un cráneo. La mujer de Inacayal, ya lo decía el primer antropólogo del país, Rey González, uno de los pocos que también había cuestionado, junto con Osvaldo Bayer, esta metodología del Perito Moreno, pseudocientífica.
Hablaba Rey González que después de la campaña del desierto se trajeron indígenas al Museo de la Plata y se los utilizó como peones de limpieza. Cuando murieron mandaron sus cuerpos a los laboratorios de la Facultad de Medicina para que les sacasen el cerebro, el pelo, los huesos. Luego sus restos volvieron al museo. Seguían siendo considerados patrimonio del museo. Eran objetos, no seres humanos. Nuestra intención fue devolver esa humanidad a estas personas. Bueno, fíjense, esto es 2006, acá el Power ya lo hemos adelantado para otros lugares, que ya conocían nuestro trabajo. Nos costó hasta el 10 de diciembre de 2014 restituir en Nacayal, pero lo logramos. Siguiente, Miguel, porque quiero volver a la investigación. Y Nacayal, La Mujer y Margarita logramos en diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, restituirlo después de una larga pelea en el Museo de la Plata. Este caso fue también para nosotros un detonante en ese 2006, porque este joven Mackenzie, que había también estado prisionero en el Museo de la Plata, había muerto dentro del museo en 1894, con 24 años. Es el que había nombrado en el diario en 1887 el periodista diciendo que están a salvo por esta denuncia. Nosotros le podríamos haber dado entidad a la denuncia periodística hasta cierto grado, porque podemos suponer que un periodista mentía en la época, como mienten muchos periodistas actualmente. Pero el perito Moreno mismo le contesta en los diarios subsiguientes que él tenía los certificados de defunción de estas personas, o sea que está corroborado que murió, lo que decía el periodista, que había muerto en 1837 y Nacayal y su gente. Mackenzie, lamentablemente, terminó dentro de las colecciones del museo. Detalles que si tuviéramos, esto lo damos en 3 horas generalmente. El perito Moreno lo había vestido con un rendigote negro. ¿Qué era el rendigote? Es un traje de funebrero, lo había vestido con un traje de funebrero. En esta foto nosotros lo que vemos es el fotógrafo, no algo que nos puede decir del pobre Mackenzie. En esa época ya había escalas métricas, etcétera, para hacer una fotografía antropológica. Acá estamos viendo mucho más, como dice Mazzotta, del fotógrafo, del blanco, que del indio. Eso es lo que comentaba recién, de Mackenzie en la denuncia. Una de las últimas fotografías de Mackenzie, siguiente. Y bueno, en el 2006 estaba este esqueleto en vitrina, esqueleto humano, sin contexto social. Decía la tradición oral que era un no docente que había donado su cuerpo a la ciencia. Nosotros tuvimos el dato de una antropóloga que estaba jubilándose, falleció tiempo después. O sea, una antropóloga que ya se sintió liberada para darnos ese dato y nos dijo, miren el número de esqueleto que tiene este esqueleto. Subimos una escalera y comprobamos que con ese número en el catálogo era Mackenzie, no era un no docente que donó su cuerpo a la ciencia, sino era un hombre que había muerto prisionero dentro del Museo de la Plata. Lo denunciamos públicamente y el 22 de agosto de 2006 pudimos dar el primer paso en el retiro de exhibición, que era lo que nosotros nos había autoconvocado para apoyar a las comunidades. Digo esto para ver la importancia, ¿no?, de los medios alternativos que se multiplicaron en estas épocas recientes, que nos ayudaron y nos permitieron a nosotros lograr los objetivos que nos habíamos trazado. Bueno, también había sido transformado en objeto. Nos importa esta cita porque habla del estado de desnutrición que se encuentran estos indios a la época de su muerte. Tenkey estudia los cerebros, dice, este cerebro pesa menos, no porque sea menos inteligente, sino porque están desnutridos. Encontramos denuncias indirectas, cruzadas todo el tiempo. Es interesante para el que quiera investigar que Christopher Jacob, que es el que sacó la fotografía de los cerebros, los analizó, un alemán que llega a la Argentina también en esta época, plantea que él en Alemania tenía 3 cerebros por año, en Argentina 200. Y encontramos que Christopher Jacob es el que fundó el Hospicio Las Mercedes, lo que sería conocido como el Moyano. Al lado del Borda, el Moyano es de mujeres, o sea que muchos de esos cerebros serían de mujeres internadas en ese Hospicio Las Mercedes. En el museo hay también de otros hospitales donados cuerpos, ¿no? Bueno, Mackenzie transformado en objeto, había fragmentos de piel que no estaban catalogados, etcétera, que encontramos en ese 2006. Ahí en el proyecto, bueno, avanzamos a unificar todos los restos en un solo contenedor para restituirlos en un futuro, pensábamos nosotros, para que no pase lo que pasó con los restos de Nacayal.
Y ahí, cuando empezamos a unificar los restos, tuvimos que tomar una de las decisiones tácticas, si se quiere. El Museo de la Plata alberga más de 10.000 restos humanos. Entonces decidimos aplicar la ley en los restos que tenían nombre, que tenían una identificación, que son entre 40 y 45. Un conjunto menor que nos permitía acceder a las colecciones sin generar a los científicos que la estaban estudiando que sientan el peligro de perder sus colecciones. 10.000 restos humanos. Hay una cranioteca. ¿Usted tiene una biblioteca? Bueno, ellos tienen una cranioteca con 6.000 cráneos mapuches, tehuelches, pom. Cuando empezamos a llevar esos restos, encontramos y empezamos a armar, a reconstruir. El siguiente, Miguel. Encontramos, por ejemplo, que el cacique Pichón, acá son citas, no tanto entre comillas, pero por eso dice Toba, no dice Con como hoy, Con como se los conoce, como ellos mismos se adjudican su nombre étnico, que había sido fusilado a los 24 años de edad en 1887, o sea, posterior a la fundación del museo, tenía el orificio de entrada que se le da de ultimátum a los fusilados. Empezamos a encontrar las pruebas materiales del genocidio, que son estas. El cacique León, también muerto en 1887 por las tropas argentinas, tenía un sablazo causal de muerte, no se pudo recuperar de salida. Estaba también el esqueleto de San Esli, también el hijo de un cacique, todos hombres importantes en sus comunidades. San Esli, que en breve va a ser reclamado por las comunidades de Chubut, estamos trabajando fuertemente en eso. Contaba Moreno, era uno de los guías del perito Moreno, que le propuse que me acompañara y se rehusó diciendo que yo quería su cabeza, dice el perito Moreno. Pone un punto, dice, su destino era ese. Nosotros como científicos, como militantes, como científicos sabemos que no existe el destino, y como militantes sabemos que lo construimos día a día con nuestras acciones. Él pone un punto con mucha ironía y dice, su destino era ese. Él contrata nuevos guías, cuenta él mismo en una conferencia en Uruguay que sus nuevos guías lo asesinaron alevosamente y que él lo desenterró y lo llevó al Museo de la Plata. Acá hay parte de la cranioteca. San Esli. Este es Capelo, otro de los hombres asesinados. Capelo le decían, ¿vieron el gorro del Papa? Ese es el Capelo. Los Sendan usaban un gorro muy parecido, le pusieron ese sobrenombre. Porque acá hay apropiación del territorio, de los cuerpos, de las historias, de los nombres. Seriot es conocido ya en la época, estamos hablando de 1890, como el guerrillero Sendan. A su mujer la desaparecen en un viaje que él hace a Buenos Aires trabajando con la prefectura. Desaparece, dice la literatura, de su mujer. Eso lo encontramos en muchísimos textos, desaparición de personas. Lenton ha encontrado delitos de lesa humanidad cometidos por Roca, denunciaban los diarios de Mitre de la época. Pero desaparición estaba en el léxico de los investigadores. Él cuando vuelve y no encuentra a su mujer, se subleva y lo fusila finalmente en 1897, después de unos años de resistencia, el comisario de Ushuaia Cortés, haciendo fuego a quemarropa, y llevaba a muerte a Capelo, y a otro de los indios fue preso, y el tercero que intentó escapar fue baleado. Nosotros en el 2005 encontramos en los laboratorios, que acá hay una ironía actual, que es hay un montón, que este esqueleto era el que habíamos usado nosotros mismos para identificar restos humanos. Nosotros en la facultad aprendemos a identificar de estos restos. Es importante el estudio de restos, si tenemos el consentimiento, ¿no? Podemos identificar bueno, lo más importante, sexo, edad, algunas historias de vida, si se quebró o no, para identificar cómo hace el equipo argentino de antropología forense a los desaparecidos. Estela de Carlotto supo de mano de un forense, el fundador del EAF, que por la pelvis de su hija había tenido a Guido. Así se entera ella de que Guido existía, porque los restos óseos de Laura lo decían. El antropólogo forense no puede leer. La ironía de esto es que antropólogos forenses del EAF aprendieron con este esqueleto, y antropólogos que trabajan en identificación en la policía también, de asesinados, de fusilados, desaparecidos, pero no sabían, y no sabíamos que era el esqueleto de un fusilado y asesinado porque le habían borrado el número de esqueleto. Entonces nosotros hicimos una lista de esos 40 individuos identificados, y veíamos que había un alto porcentaje de muertes violentas en esos identificados. Veíamos a Pichón, a Petizo, a Capelo, a León. Fíjese,
Pegasini lo dona. Es ese italiano que en Italia y en el mundo es conocido por coleccionar hongos y líquenes, renombrado mundialmente.